Atención pasajeros con destino a una vida saludable. Próximo destino, columna de ciencias médicas a cargo del doctor Pascual Pimpinela. Un viaje con vos. El programa que te recomienda tu médico amigo de la radio. Querido Tordo, a ver, empezó el recorte y el recorte le pegó duro a la salud. Parece que van a vacunar a los más pequeñitos contra la meningitis, pero no van a vacunar a los de 11 y 12 años. Exactamente. Pero antes quiero contarte algo. ¿Viste que estaban hablando de Artaud? Ajá, sí. Y te recuerda que lo habíamos relacionado el sábado pasado con que él tuvo una enfermedad que fue una meningitis. Ajá. A los 4 años de edad. Y que eso le trajo como consecuencia un trastorno de la personalidad. Estuvo en muchas internaciones desde el punto de vista de la psiquiatría, es decir, enfermedades psiquiátricas. Estuvo varias veces internado como secuela de esta meningitis. Por eso lo estoy articulando con el tema de que vamos a hablar. No es joda de la meningitis. Entonces, no es una papera, digamos, no es una gripe. Fíjate que le dejó como secuela un trastorno de personalidad, porque muchas veces cuando hablamos de las meningitis, primero vamos a contarle a la gente qué es. Ahí está. ¿Y dónde afecta? Y después vamos a ir al tema de salud que hemos planteado. Bien. Las meninges son unas estructuras que cubren al cerebro, a todo el sistema nervioso central, pero principalmente al cerebro. ¿Y por qué tiene mucho interés en los niños? Porque el cerebro es uno de los órganos que más se está desarrollando y es el que va a definir un montón de cuestiones de la vida de las personas, principalmente todo lo que hace a las funciones cerebrales. En la época de la poliomielitis, si la gente mayor se debe recordar, es decir, la gente cuando tenía dificultades, ¿no es cierto?, desde el punto de vista motriz, el problema que este virus, que era el virus de la polio, infectaba a los nervios periféricos, ¿no es cierto?, y eso traía trastorno de la motricidad. Ahora, cuando se afectan las meninges, puede dar no solamente secuelas desde el punto de vista motriz, porque la gente cuando asocia este tipo de temas dice, bueno, es parecido a la poliomielitis. Muchas veces los procesos de meningitis, más allá que también pueden provocar muertes, pueden dejar secuelas en esto, tomando el ejemplo de Artaud. Es decir, pueden dejar secuelas que están vinculadas con su personalidad, es decir, cuestiones que después en la vida de las personas van a tener alta incidencia. Digamos que las personas que tienen trastorno de la personalidad, si es que deja una meningitis, una secuela de ese tipo, principalmente hay un eje que es el eje del sufrimiento. Es decir, uno exteriormente los ve como ciertas características que nos llaman la atención, muchas veces hasta la gente dice son divertidos, son extrovertidos, hacen cosas particulares, por eso le llama la atención a la gente, pero la persona interiormente sufre muchísimo. Esa cuestión que tienen la sufren, y por eso muchas veces los trastornos de personalidad terminan realmente con situaciones de tipo criminal, como la que hemos vivido en el año 2015, cuando una persona de este tipo mató a varias personas de una familia. Es decir, para que la gente sepa el espectro de lo que significa el riesgo de una meningitis. Es decir, es amplio, es variado. Es amplísimo. Es un abanico tan amplio que no es simplemente la motricidad. Y que toca, digamos... Puede tocar un montón de funciones cerebrales, un montón de funciones. Bien. Entonces, ese es un gran riesgo, porque ese es un riesgo vinculado con su consecuencia posterior como ser humano. Por eso se cuida muchísimo, especialmente en el momento del desarrollo, es decir, en los niños, en los adolescentes, que todavía no terminó el crecimiento del sistema nervioso central y todas las funciones del sistema nervioso central, cuidar principalmente las estructuras de las meninges. Y por eso todos los planes de vacunación, es decir, todos los planes de vacunación. ¿Cuál es el problema de los microorganismos?
que pueden infectar las meninges y que puede dar un cuadro de meningitis, y que por ese cuadro de meningitis no solamente puede dar secuelas neurológicas, sino que también pone en riesgo la vida de la persona. Pero principalmente es por el impacto que pueden estos microorganismos de infectar esta estructura, que lo que hace es protegerlo al cerebro. No forma parte del cerebro. Las meninges lo protegen. Para que lo veamos desde el punto de vista mecánico, digo mecánico porque así se lo llama desde el punto de vista anatómico y fisiológico, las meninges son los amortiguadores de este tejido que es muy sensible, que es el tejido del sistema nervioso central. Entonces, nosotros podemos sufrir un golpe en la cabeza y si esto tuviera directamente repercusión sobre el sistema nervioso central, lo dañaría. ¿Por qué no se daña? Porque está este amortiguador. Este amortiguador lo que hace es que ese golpe se vaya diluyendo lo que es la fuerza física del impacto, de lo que significa el golpe en la cabeza, y llega muy poca fuerza física a nivel del cerebro. Y por lo tanto no lo daña. A lo sumo lo puede inflamar, a lo sumo. Ya obviamente cuando estamos hablando de traumatismo, estoy hablando de traumatismo como lo más simple para comprender la función de las meninges. Y las meninges, ¿cómo son? Para hacerse una representación mental, las meninges son como las esponjas. Es decir, tienen una estructura donde tiene espacios y esos espacios están llenos con líquido, de tal manera de que esa esponjosidad permite que amortigüe esa fuerza física que principalmente, ¿no es cierto?, se puede ejercer sobre el cerebro y dañarlo. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Que entre estos espacios que están en todo lo que es el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central no solo es la cabeza, sino que también lo integra toda la columna. Todo está comunicado y por ahí va transcurriendo el líquido que se llama un líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, un microorganismo que se mete ahí adentro se difunde por todos lados, no tiene ese es el otro problema, no tiene un tope para decir, bueno, territorialmente, bueno, va a llegar hasta acá. Una vez que se infectó ahí adentro, infecta todo. Se difunde por todo lo que es cabeza y columna cuando hay un proceso de meningitis. Lo que sucede es que da síntomas mucho más significativamente desde el punto de vista cerebral. ¿Por qué? Porque son los que es más sensible y los más fácil de poder observar desde el punto de vista de la clínica. Pero que está infectado todo. Por eso el diagnóstico cuando hay una meningitis es hacer una punción. Por lo general esa punción es una punción lumbar y se saca este líquido y se manda al laboratorio para estudiarlo, para ver si está infectado. Así como sacamos la sangre, bueno, se saca este líquido y se manda a estudiar. Ese es el riesgo de cuando un microorganismo que tiene alta potencialidad de provocar infección en este tejido, por el cual todas las conductas desde el punto de vista preventivo están en la vacunación. Claro. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la noticia? Es la noticia que habíamos dado. Sí, del día. Que el Ministerio de Salud de la Nación suspendió la vacunación a los chicos de 11 años. Claro. ¿Qué es esto? Indudablemente que da una razón. Y la razón que da dice que es que la vulnerabilidad está mucho mayor en los niños de 3, 5 y 15 meses de vida. Claro. Y que hoy no cuenta con las dosis suficientes para vacunar a todos. Entonces ahí aparece... Y que no le, perdón doctor, lo que dicen es, bueno, obviamente que no hay plata, que la cuestión del dólar y hace difícil la importación de estas vacunas, y también marca que los chicos de entre 11 y 12 años reciben un refuerzo, con lo cual dan a entender como, ya está, es un refuerzo, no hace falta reforzar, digamos. No es así, porque todo lo que significa los planes de vacunación es la Organización Mundial de la Salud la que fija los patrones de referencia. Es decir, la medicina no es lo que a uno se le ocurra. O lo que el bolsillo te dicta. No es eso, sino que es lo que los organismos internacionales, que son quienes ven este tema a nivel mundial, nos recomienda. ¿No es cierto? Los planes de vacunación son todos los que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que después obviamente quien instrumenta esto en la República Argentina es el Ministerio de Salud, pero
el que dice que hay que hacer es la Organización Mundial de Salud. Tanto es así que hay en virtud de esta noticia, sabe que la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología expresó un documento público, es reciente, del 23 de agosto. Del jueves. Exactamente. ¿Y qué dice la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología? Expresa su preocupación ante el reciente anuncio de la cartera sanitaria nacional en relación con la decisión de posponer la vacunación contra el meningococo destinada a adolescentes de 11 años. Es decir, una sociedad científica, ya no es más la opinión unipersonal, una sociedad científica que dice, che, muchachos, no estamos de acuerdo con eso. Por eso está usando algunas palabras prudentes, desde el punto de vista de decir, no vemos con buenos ojos que esta decisión se tome desde esta perspectiva y de este lado. Y tomando como ejemplo, vuelvo a decir lo que hablábamos recién de Artaud, que una meningitis a los 4 años de edad le trajo todas estas secuelas, severas secuelas, que, repito, si lo revisan en lo que es la biografía de esta persona, van a ver que tuvo muchísimas internaciones en hospitales psiquiátricos producto de sus trastornos. Está bien, es reconocido desde su obra, es reconocido desde otro lado, que es la característica de lo que tiene trastorno de personalidad. Pero ese gran sufrimiento lo llevó a estar indudablemente muy enfermo con respecto a esta cuestión que es la meningitis. Las meningitis, la verdad, desde el punto de vista de la medicina, es algo que los médicos respetamos muchísimo. Es decir, realmente cuando uno observa las secuelas de las personas que tienen este tipo de procesos y de qué manera, ¿no es cierto?, la humanidad sufrió muchísimo cuando ocurrieron las epidemias de poliomielitis, que de alguna manera, gracias a la vacunación, hoy no tenemos secuelas de esta perspectiva, ¿no es cierto? Y esos son grandes logros de la humanidad, ¿no es cierto? Demuestran la potencia de la vacunación y la potencia de este tipo de enfermedades. Siendo que hay que aclarar, porque el otro día lo hablábamos en los círculos de la Facultad de Medicina, que es un tema que lo vamos a tratar de investigar, desde qué lugar viene toda esta fuerza, porque tiene centro en Italia, la formación de grupos en los cuales están en contra de las vacunas. Esto hay que decirlo porque la gente escucha esta noticia, lee esta noticia, ¿no es cierto? Y realmente es un tema en el cual, de alguna forma, de alguna manera, todo este tipo de cuestiones que son fundamentales desde el punto de vista preventivo, y si no, ver lo que sucedía. Lo que pasa es que hay que revisar la historia de la humanidad, es decir, y mirando la historia de la humanidad podemos comprender el futuro, si no, ¿para qué miramos la historia? Y mirando la historia de la humanidad, realmente las muertes por tuberculosis, antes que apareciera Sabin y Pasteur y podían detectar los organismos, eran muchísimos en el mundo, ¿no es cierto?, relativamente. Sí. Eran graves y en algunos casos fatales. ¿Y cuál es el otro problema? Y ya con esto cerramos. Sí. Que un proceso epidemiológico no tiene límites, ni límites territoriales, ni límites de estatus sociales. Simplemente revisando la historia, van a ver de que no es que esto es de cierto estatus social o le pasa a ciertos grupos. Claro. Una cosa es ser más vulnerable. Indudablemente que por otras carencias son más vulnerables, pero eso no significa que otro estatus está protegido por estar en otro estatus social. Y eso no es así. En un proceso epidémico no es así. No tiene cualquier clase epidemia, social. Cualquier epidemia. Estar en un grupo más vulnerable no significa que el otro grupo se salva. Claro. Ese es un error, porque siempre se enfoca sobre los grupos vulnerables, sobre las condiciones sanitarias, todo indudablemente que los hace más vulnerables, pero no significa que el otro, simbólicamente lo que estoy diciendo,
No estoy estratificando a la sociedad, pero la idea es que muchas veces se piensa del otro lado, bueno, a mí no me va a pasar. Claro. Tordo, sí, no, es que, claro, uno dice, me salvo yo solo. O, claro, a mí no me va a pasar pasa, porque yo no tengo problema para alimentarme, tengo una casa digna, tengo un trabajo digno, y entonces no me va a pasar. No es así. Claro. De ninguna manera es así. Leí también por ahí que en algunos medios ponían se posterga la vacunación, se posterga. No es que se suspende, no es que no se van a vacunar. Se posterga, claro. ¿Para cuándo? Bueno. Y el tema es por qué a esa edad hay que hacer el refuerzo, a la edad de los 11 o 12 años. Porque no te olvides que toda vacuna es un microorganismo atenuado. ¿Qué significa eso? Por eso, digamos, es el fundamento de toda esta línea que estamos en contra de la vacuna. Porque en definitiva, ¿qué es? Es una enfermedad controlada. Yo te estoy inoculando, entonces, ¿qué postulan ellos? Ellos postulan, y pero si yo estoy sano, ¿por qué me van a enfermar? Aunque esté controlado, me van a enfermar. Claro. Eso es un eje. Es decir, no voy a entrar en temas científicos, no voy a comprenderlos, oyente, ¿me entendés? Pero es simplemente para ver desde dónde se dice estos temas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que se produce una enfermedad controlada porque ¿qué es lo que realmente a nosotros nos inmuniza? La palabra inmunizar. Lo que nos inmuniza a nosotros es el propio sistema inmunológico nuestro, de nuestro cuerpo, que lo estimulo a través de esta dosis controlada. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito una cantidad de inmunoglobulina suficiente que si viene el microorganismo, lo destruyan. Y por eso refuerzo. Bien, y si al chico con esto de la postergación se lo vacuna, no lo vacunan ahora y lo vacunan cuando tenga 14, 15 años... No estaría dentro de los planes. Claro. Que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es decir, o sea que hacemos caso al Fondo Monetario Internacional cuando nos bajan la receta económica para convertirnos en país del primer mundo y no le hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud cuando nos bajan las recetas para que tengamos un pueblo sano. A ver, digamos, y por eso la cuestión vinculada con el tema de las sociedades científicas que dicen, y lo están diciendo de una forma prudente, de que no ven con agrado esta decisión política, porque esta es política de Estado vinculada con la política de salud, ¿no es cierto? Lo que sí está indicando es lo que hemos dicho el sábado pasado. Guarda, cuando se habla de crisis, guarda que en las crisis siempre en los más vulnerables surgen especialmente los problemas de salud. Y si no tenemos en cuenta esto, después de parar este tipo de procesos cuando tenemos una cuestión epidemiológica, nos va a costar muchísimo más, pero no en plata, claro, en vida y en enfermedad. Bien, llegan las noticias. Mamita querida, para pensar, si vamos a recortar, viejo, no recortemos los pilares, salud, educación, trabajo. Como en casa, cuando hay que recortar, recortamos, fumamos menos, o no vamos al cine, o nos bajamos del plan del teléfono, pero no recortamos la salud, no recortamos la educación, no recortamos la alimentación. Bueno, pero acá tengo que hacer un corte, porque me voy a las noticias. Una quebrada. Un corte, una quebrada. Y enseguida volvemos con más Un Viaje con Vos. Ahí está.